El texto que acabo de anunciar del Evangelio, para los que tienen memoria, es continuación del domingo pasado. El domingo pasado vimos que Jesús envió a los 12 apóstoles de 2 en 2 en lo que podríamos llamar un primer ensayo general de la futura misión que ellos iban a tener. Hoy se nos narra el retorno de los apóstoles. Pareciera que llegaron más o menos al mismo tiempo y como suele ocurrir cuando hace mucho que no nos vemos y nos reencontramos, todos queremos contar algo, entonces todos hablan al mismo tiempo. Jesús tiene que haber dicho, bueno, calma muchachos, ¿qué les parece si vamos a un lugar tranquilo, sereno? Ahí descansamos y los escucho, podrán hablar todos. La gente que los ve partir con la barca adivinan hacia qué playa iban Jesús y los apóstoles. Y por tierra se les adelantan y llegan antes que ellos. Al desembarcar, nos narra San Marcos, se encontraron con una enorme cantidad de gente. ¿Qué es lo primero y llamativo en esta escena? No se registra ningún fastidio en Jesús. Jesús no se molesta porque lo están esperando. A Dios no le molesta que el hombre lo espere y lo busque, todo lo contrario. ¿Y por qué Jesús reacciona de esa manera? Porque cuando Él ve a personas necesitadas, lo primero que le nace de adentro es un hondo, un profundo sentimiento de compasión y de misericordia. A Jesús, podríamos decir, le hacía daño percibir el sufrimiento de la gente, particularmente de los enfermos y de aquellos que sufrían profundas injusticias. Pero Jesús no solamente ve a las personas como tales, sino que también es capaz de ver el todo, es decir, la multitud. Pero ¿qué es lo que le conmueve a Jesús al mirar esa multitud? En realidad no son una multitud, son una masa informe. Una masa es un grupo de gente grande que es manipulada o manejada por otros, o un grupo de gente grande que no sabe qué hacer, ni a dónde ir, ni qué esperar. Y eso es lo que conmueve a Jesús. Esa gente lo fue a buscar sencillamente porque verlo y escucharlo le producía bien adentro, les hacía bien adentro. Y eso es lo que logran hacer. Lo que ellos no sabían, pero sí lo sabemos nosotros hoy, es que 6 siglos antes de esta escena, el profeta Jeremías había hablado sobre los pastores. Lo escuchamos en la primera de las lecturas. Y un poco más adelante, no lo hemos leído hoy, el profeta dice que en el pueblo de Dios hay ovejas que viven sin pastor. Y las va como catalogando. Ovejas débiles que nadie conforta. Ovejas enfermas que nadie cura. Ovejas heridas que nadie venda. Ovejas descarriadas a las que nadie se acerca. Ovejas perdidas a las que nadie busca. San Marcos describe ante este panorama la actitud de Jesús. Y esa actitud de Jesús para con la gente nos indica, en primer lugar, como dije, que a Dios no le estorba la gente. En segundo lugar, el hombre Dios está para la gente, está para servirle en lo que puede. Y en definitiva, es una imagen de iglesia. Hoy discutimos mucho, por lo menos los que seguimos a Jesús o intentamos hacerlo, discutimos mucho sobre la imagen de iglesia. Es muy interesante cómo se ha ido deteriorando la conciencia de qué es ser iglesia.
cuando decimos la iglesia, parece que estuviéramos hablando de una institución que no tiene nada que ver con nosotros, o la confundimos con la jerarquía de la iglesia. La iglesia ha dicho tal cosa. No, habrá sido un obispo, un sacerdote, alguien habló. Pero nos olvidamos que todos nosotros, ustedes y yo, somos iglesia porque somos bautizados. Es decir, cuando yo critico a la iglesia como institución y como comunidad, como asamblea, me estoy criticando a mí mismo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pasa que tanta gente se está yendo de la iglesia? ¿Es la tecnología? ¿Es el neopaganismo? ¿Es el materialismo? ¿Qué es lo que hace que tanta gente se aleje de la iglesia? Yo no quiero demonizar ni al paganismo, ni a la tecnología, ni a los ateos, sino que me pregunto, ¿qué nos dice Dios a nosotros? ¿Qué me dice Dios a mí con esta realidad? Y el problema está que la gente necesita, la gente no creyente necesita ver en la iglesia, es decir, en cada uno de nosotros, el rostro de Jesús, la actitud de Jesús, la manera de ser de Jesús. Y eso es lo que nos hemos olvidado. Entonces nos bautizamos, recibimos la primera confesión, hacemos la primera comunión, nos confirmamos y después nos olvidamos más o menos de que le pertenezco a la iglesia y que le pertenezco a Jesús y que tengo una misión, la misión de reflejar algo de Él, algo de Él. Para ayudarnos a entender lo que quiero decir, voy a hacer uso de dos escenas de los evangelios que no están en el de hoy. En primer lugar, la parábola del buen samaritano. Fíjense la cantidad de verbos que este hombre conjuga con su actitud. Está cabalgando. De repente ve a un costado del camino a un hombre herido y desnudo. Lo ve. Lo segundo es frenar la cabalgadura. Lo tercero es descender de la cabalgadura. Lo cuarto es acercarse al herido. Lo quinto es limpiarle las heridas al herido y al darse cuenta de la gravedad, tomarlo en brazos, subirlo al caballo, llevarlo al alojamiento y finalmente quedarse esa noche con él para acompañarlo. ¿Cuántos verbos ha conjugado el buen samaritano? Y estos verbos debiéramos poder conjugarlos nosotros en la vida diaria. No vayan a creer que son verbos raros y ajenos a nuestra vida. Empecemos por nuestra vida familiar. ¿Cuántas veces, sobre todo en las familias numerosas, hay alguien que está medio callado, con cara de pocos amigos, y alguien le dice a otro, che, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué sé yo? ¿Se dan cuenta? Si no detengo la cabalgadura, si no miro al necesitado, si no me acerco y le pregunto qué te pasa, no me voy a enterar. Y lo dejo solo. Por eso estos verbos no son utópicos, son absolutamente prácticos. Y si lográramos conjugarlos en la vida diaria, nos crearía una actitud interior que nos haría bien y haría bien a muchos, a los que nos rodean. El segundo pasaje evangélico es el de las famosas obras de misericordia, cuando Jesús dice, os diré, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me fueron a ver, estaba enfermo y me visitaron. ¿Se dan cuenta que siempre hay verbos detrás? Son los verbos del reino de Dios. Y son los verbos que si nosotros los conjugáramos con nuestra vida, el rostro de la iglesia sería distinto. Sería el rostro de Cristo en cada uno y en todos nosotros. Y de eso se trata. Por eso este evangelio tiene, como dicen los españoles, mucha tela para cortar.
tendríamos que ser capaces de meditarlo e incluso de conversarlo entre nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos mutuamente a vivir este gran misterio. Pidamos esta gracia. Termino aquí porque hace mucho frío, hay muchos que están en la sombra, otros tienen calefacción solar, que es gratuita, pero no quiero que nadie se resfríe, yo tampoco. Así que vamos a terminar aquí con la homilía, pero piensen un poco en esto que les he dicho. Criticar menos y vivir más, que así sea.